Los psicodélicos. Sí. Que son además los que suelen tener efectos rápidamente más fuertes porque son muy impresionantes, ¿no? De visiones, de oír cosas. Tú dices, y tú estás seguro de que son de los que primero se van a usar y ya se están empezando a... ¿no? Es que ya se han autorizado en algunos países. O sea, ya está en movimiento, ya se está moviendo la bola. De hecho, en España ya puedes recibir psicoterapia asistida con psicodélicos en un hospital público, en psiquiatría. ¿Cómo funciona esto? Exactamente. ¿Para qué tipo de dolencias mentales funcionan? ¿Para qué tipo no? ¿Y cómo se administra? ¿Es solo LSD? ¿Son derivados de...? ¿Es DMT? O sea, ¿qué es? ¿Cómo funciona y qué es? Pues mira, se utilizan fundamentalmente... De hecho, aquí en la rueda tenemos, están casi todas. A día de hoy, las más avanzadas en investigación... por un lado tenemos la ketamina, que estaría aquí en los disociativos, que como he dicho antes a dosis altas tiene efecto psicodélico. La ketamina ya está autorizada en la Unión Europea y en Estados Unidos para el tratamiento de la depresión. De hecho, depresión es como un antidepresivo. Efectivamente, pero no se utiliza igual que un antidepresivo. Quiero decir con esto, cuando una persona, por ejemplo, ha tomado antidepresivos clásicos, los inhibidores selectivos de la captación de serotonina y todo este tipo de... Efectivamente, y no ha respondido bien a ellos, es decir, lo que se llama un paciente resistente a tratamiento, que ya ha estado en terapia y ha fallado, ha tenido varios intentos terapéuticos fallidos, ese paciente puede acceder a psicoterapia asistida con ketamina en un hospital o en una clínica, y eso ya está aquí, o sea, eso ya está autorizado, ya se puede hacer en un hospital público, en Barcelona hay un montón de hospitales que lo hacen, en Madrid también, hay clínicas privadas, para pacientes resistentes a tratamiento. O sea, cuando no les ha funcionado lo convencional, pueden acceder a eso. Y se utiliza sobre todo para la depresión. Ahora bien, el resto de psicodélicos que están viniendo detrás, que ya están muchos de ellos en fase 3 de investigación. La fase 3 es la última fase de investigación antes de que se autorice para uso médico, digamos, general, una sustancia, ¿no? Por ejemplo, la psilocibina está en fase 3 en muchos países. De hecho, aquí en Europa creo que ya está en fase 3 y eso es el último punto, para el tratamiento fundamentalmente de la depresión. De hecho, hay una empresa que se llama Compass Pathways, que es la que está llevando a cabo los ensayos clínicos, y la tiene ya pues muy, muy cerca de autorización médica, ¿no? Estamos a lo mejor a 1 o 2 años de que se autorice para uso médico. Eso sí, como he dicho anteriormente, la psicoterapia asistida con psicodélicos no es que tú vayas a la farmacia y compres el psicodélico y te lo tomes todos los días como hacemos ahora con los antidepresivos. No, tú vas a una clínica o un hospital, el médico te hace un cribado para ver que no tengas trastornos latentes importantes tipo psicosis que puedan verse agravados. Claro, que esto hasta cierto punto no se puede asegurar. Al 100%. Pero claro, hay gente que no ha tenido antecedentes familiares, pero hoy tiene una esquizofrenia latente dentro. Al 100% no se puede asegurar, pero se sabe, hay bastante precisión a la hora de detectar. Y tanto es así que en toda la ola moderna de investigación con psicodélicos, que se han administrado muchos psicodélicos a muchas personas, todavía no se ha dado ni un solo caso de esto, ¿no? De una esquizofrenia que salga. O sea, que ya se tiene bastante bien controlado ese tema, ¿no? Pero es cierto, 100% la garantía no existe en nada. En farmacología nunca hay una garantía 100% en nada, por desgracia, ¿no? Entonces, se le administra, se prepara la sesión, se le administra esta sustancia siempre en un lugar controlado, bajo el control del terapeuta, y cuando la persona se la pasa el efecto, se va a su casa, duerme tal, y en los días siguientes se hace la fase de integración. ¿Y eso no es un poco más agresivo que tomarte un antidepresivo, en el sentido de que con un antidepresivo, con un ansiolítico, ¿no? Por trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, el tipo de medicamento no te altera la conciencia? Claro. La gente se lo toma, bueno, es como una medicación más, a ver si con un tiempo lo solucionamos. Claro, esto es enfrentarte a otro tema. Sí. Para mucha gente mayor, gente que de repente tener que hacer una introspección donde está viendo visiones, que puede pasar, puede ser un shock absoluto, ¿no? Efectivamente. También es cómo convencer a la gente para que entienda de que... Claro, a ver, hay que hacer una buena campaña de comunicación para que se entienda sobre todo en qué consiste, que la gente no se piense, señores, nadie se piense que van a vender en la farmacia éxtasis ni que van a vender en la farmacia psilocibina. No, o sea, estamos hablando de que los hospitales la van a poder usar siempre en sus salas, es decir, nunca tal, te la va a administrar un médico, te va a quedar contigo, un médico, un terapeuta, no sabemos todavía lo que será, porque eso ya depende de la regulación que se apruebe con respecto a esto cuando la Agencia Europea del Medicamento apruebe su uso. ¿Eso se permitiría tanto en sanidad pública como en privada? Sí, de hecho a día de hoy la ketamina está ya permitida en pública y en privada. O sea, tú puedes ir al hospital. De hecho, lo que se ha autorizado no es ketamina como tal, se llama esketamina, que es uno de los enantiómeros. Sabes que las moléculas tienen 2 enantiómeros. Uno es el S y el otro es el R, o por ejemplo una es la dextrógira, otra es la levógira. Pues en este caso la S, la esketamina aislada, se utiliza para depresión, y tú te puedes ir a un hospital público si has tenido una diagnosis de depresión que no ha respondido
tratamientos convencionales y te puedes someter a esto. ¿Qué ventaja tiene esto frente a lo convencional? Porque lo que decías antes es muy importante y es muy interesante. Lo que está pasando es que tenemos una epidemia en salud mental en Occidente, fundamentalmente depresión, ansiedad, estrés postraumático y adicciones, que son las 4 en las cuales funcionan muy bien los psicodélicos, en estas 4. Bueno, parece que funcionan muy bien, pero todavía no podemos afirmarlo hasta que no esté concluida toda la investigación, pero apunta a que va a funcionar bastante bien. Y los tratamientos convencionales no funcionan en muchas personas. Es decir, en algunas que funcionan y fantástico, no hace falta que lleguen al punto de tomar un psicodélico ni mucho menos, pero hay personas que no responden bien a ellos, ¿no? Hay personas, pacientes crónicos, pacientes resistentes al tratamiento. Sí, que no acaban de hacer limpio, ¿eh? Claro, entonces ahí, pues sí que es una idea interesante. Primero, porque cuando esto funciona, que no siempre funciona, no nos engañemos, o sea, nada, no existe, no es una panacea, pero cuando funciona, normalmente es una intervención puntual de unos pocos días, que tiene resultados duraderos. Es decir, la persona no tiene que seguir yendo a terapia, no tiene que seguir tomando nada. Sí, justo, en mi caso. O sea, yo podría no haber vuelto a tomar nada en mi vida, o eso creo, no lo sé, todavía no podemos pero bueno, cambiar. El caso es que es un antes y un después. Sí, claro. Un antes y un después, claro. No es como en terapia, que estás años yendo. De hecho, muchas personas del mundo de la investigación conciben la psicoterapia asistida con psicodélicos como una psicoterapia convencional condensada en un breve espacio de tiempo. Es decir, de hecho, por ejemplo, Timothy Leary, que es uno de los grandes iconos de la contracultura en Estados Unidos, que por cierto es una persona que le hizo mucho daño al movimiento psicodélico en los años 50 y 60, porque fue el que salió diciendo que todo el mundo tenía que tomar psicodélicos, que no sé qué, y por culpa de él y de otras cosas, lógicamente, pero él fue uno de los culpables, digamos, de que se pusiese tan en el punto de mira las drogas psicodélicas, ¿no? En ese momento. Pues él decía que en 5 horas de experiencia con psilocibina había aprendido más sobre psicología que en todos sus 15 años trabajando en Harvard, ¿no? En sus 5 años de carrera como psicólogo, que no recuerdo muy bien si era 5 años o 15, pero el tío estaba en Harvard, era un profesor de Harvard. Que no todos pueden ser profesores de Harvard. Claro. Y él decía eso, que en una tarde había aprendido más de psicología que en toda su carrera como psicólogo, ¿no? Entonces, al final, la idea es un poco condensar en poco tiempo una terapia que a lo mejor te habría tenido yendo al psicólogo durante semanas, meses, años, tomando pastillas todos los días, y hacer un poco que todo eso se condense en una experiencia importante, con un trabajo posterior de integración muy bien hecho, y aprovechar esa ventana de neuroplasticidad que se abre en el cerebro cuando una persona toma un psicodélico, aprovechar que en ese momento, digamos, está más maleable el cerebro, porque al final una psicoterapia lo que busca es que tú cambies, ¿no? Porque si no cambias, aunque solo sea cambiar tu forma de ver el mundo, pero tienes que cambiar algo, porque si no, nunca vas a mejorar ni a salir de donde estás. Entonces casi parece que esto tendría que ser el primer intento y no el segundo. Veremos cómo se regula. Estamos hablando de que sería algo, por ejemplo, para la sanidad pública mucho más barato, más rápido, te ahorrarías lista de espera, te ahorrarías colas, porque estamos hablando de algo que es corto, de corta duración. Y te ahorrarías también problemas de dependencia, porque claro, a día de dependencia, quiero decir, hay muchas personas que están de baja por depresión, que son personas que no están pudiendo contribuir a las arcas públicas, sino que más bien están recibiendo un poco la ayuda o el apoyo del gasto público en sanidad, que dejarían de ser pacientes que sufren y podrían pasar a volver a ser personas felices que tienen una vida, que producen, que hacen sus cosas, ¿no? Pero, a ver, todo esto que estoy contando es un poco el color de rosas de lo que podría ser, pero lógicamente todo esto está ahora mismo en una fase de investigación y sabemos y tenemos muy claro por las experiencias en el pasado que de lo que se ve en investigación a lo que luego pasa en el mundo real hay un trecho importante, porque en investigación tenemos un mundo experimental que está muy bien controlado. Los pacientes son ideales, o sea, son todo el paciente perfecto, tiene el tipo de depresión perfecta, está todo, digamos, optimizado para que funcione bien la sustancia, ¿no? En un contexto súper controlado, hay mucha expectatación, pero luego cuando llega al mundo real, te encontrarás, claro, una depresiva crónica de 67 años, la típica mujer pobre que ha estado amargada toda su vida, y a ver cómo le presentas. Y que no funcionará. Y que no funcionará, a lo mejor. Quiero decir que al final las tasas de eficacia de los fármacos, cuando salen al mercado, cambian con respecto a lo que habían en la zona, en la parte experimental, ¿no? Entiendo que esto va muy enfocado a la depresión, ansiedad, etcétera, ¿no? Tirando para ese tipo de adicciones. Esas son las 4 como grandes. Todo lo que sería, de momento, trastorno bipolar, esquizofrenia y tal, eso no sería recomendable precisamente al revés, ¿no? Al revés. Podría ser un problemón. Va a estar súper contraindicado en esos casos. ¿Hay algún tipo de droga de este grupito que dé señales de que puede estar indicado, por ejemplo, para un esquizofrénico o para una persona que tenga trastorno bipolar? Pues mira, esta pregunta es muy interesante porque precisamente hace unas semanas Estados Unidos, la FDA, la Food and Drug Administration, que es un poco la agencia del medicamento de allí de Estados Unidos, ha dado luz verde al primer estudio
con una sustancia de la familia de los psicodélicos para esquizofrenia. En este caso, para tratar el aislamiento social. Y como no, han buscado utilizarlo en patógenos, con MDMA en este caso. Entonces va a haber el primer ensayo de la historia de MDMA para personas con esquizofrenia, porque parece ser que podría, en teoría, podría responder bien, no a lo mejor la esquizofrenia en sí, no va a curar la esquizofrenia, digamos, pero sí que puede hacer que estos pacientes a lo mejor tengan más facilidad para conectar socialmente, al igual que ya en el pasado se han hecho ensayos clínicos muy interesantes con MDMA para personas adultas con autismo. Eso te iba a decir tratar ahora. la ansiedad social. Autismo. Y un uso que se le dio mucho al MDMA en los años 80 y que está volviendo también otra vez es en terapia de parejas, para la resolución de conflictos. Bueno, ahí salen polvazos, ¿eh? Sí, de ahí saldrán polvazos, seguramente. Saldrán reconciliaciones y polvazos. No, porque te voy a... Luego vamos a ir a un momento que te voy a preguntar por como cuál es la tal, y ya vayas pensando cuál es la mejor para el sexo. Sí. Eso se tiene que preguntar. Igual que te voy a decir cuál es la que más miedo puede dar, te voy a decir eso. Para seguir un poquito con este tema un poco más... Sí, del médico. De la parte buena, ¿no? Digamos, microdosis de LSD. Se ha hablado mucho de que en Silicon Valley, por ejemplo, gente en universidades que se ha usado, ¿no? Dosis pequeñísimas, tan pequeñas que a priori no tendrían ni que hacerse notar, que continuamente pueden dar ciertos beneficios, no de ver nada, sino de cómo ser más efectivo, etc. Sí. ¿Es leyenda urbana? ¿Hay algún estudio que esto lo avale? ¿Es una tontería posmoderna de los pijos de Silicon Valley o qué? Antes de decirte esto, simplemente por no dejar una cosa que se ha quedado sin decir en la pregunta anterior, simplemente decirte que el MDMA y la psilocibina son las sustancias que están ahora mismo más cerca de aprobarse en Europa y en Estados Unidos para uso médico en estos trastornos que hemos dicho, estrés postraumático, depresiones y tal. Ajá. Y son sustancias que ya este verano se han aprobado en Australia, es decir, que ya tenemos un país que lo está haciendo, aparte de la ketamina, que ya la tenemos aprobada en Europa desde el año 2019, ¿no? Es decir, que está muy, muy, muy cerca, mucho más cerca de lo que la gente se piensa. Ketamina, psilocibina, que sería lo que se... Las setas, para entendernos, y MDMA. Esas son las primeras. Y luego están en la puerta. Y luego viene ya también el DMT y tal y cual. ¿LSD también? LSD de momento hay una empresa que se llama MindMed que está trabajando con ella, pero yo creo que el LSD tiene un problema y es la duración. O sea, si tú tienes que tener a un terapeuta ahí pringao, a un psiquiatra ahí contigo, 6 horas, no puedes tenerle 12 horas, 10 horas o lo que sea, porque al final la jornada laboral es 8 horas. Entonces obligaría a que hubiese 2, haría que fuese mucho más caro. Al final es un problema. Y para el paciente. Claro, también tienen vidas, ¿no? Y entonces lo que está haciendo esta empresa MindMed es trabajar mucho en sustancias que corten el viaje a placer. De hecho, hay una sustancia que se llama ketanserina, que es un antagonista del receptor 5-HT2A, que es al que se engancha el LSD y los psicodélicos en general, que lo que hace es cortar el viaje a placer, ¿no? Entonces esta gente está trabajando en eso para precisamente saltar ese problema que hay, ¿no?